Buenas noches, bienvenidos. Día de pleno en el Ayuntamiento de Albacete y momento de repasar lo acontecido con sentido común. Lo hacemos bajo la mirada del concejal José Ramón Conesa, quien hoy además trae temas sanitarios sobre la mesa. Hablaremos del tratamiento de la estenosis aórtica. Sin más, comenzamos. Muy buenas noches, pues ya lo saben, hoy día de pleno en el Ayuntamiento, pero también vamos a tocar esa parte sanitaria que nos importa a todos y que nos ayuda también pues, a prevenir y a conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Les presento rápidamente a José Ramón Conesa. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Merche, ¿cómo estás? Hoy tenemos por partida doble. Vamos a hablar de ese pleno municipal esta mañana en el Ayuntamiento de Albacete, pero primero comenzamos pues hablando de salud, de sanidad, y nos dejábamos en el anterior programa pues el tema abierto, era la estenosis aórtica. Nos faltaba un poco conocer pues el tratamiento en sí. Sí, nos quedamos en lo que era el diagnóstico, que se basaba en datos clínicos. Hay una serie de diapositivas que empezarán a pasar los compañeros ahora. Bueno, datos clínicos como los que comentamos, de dolor en el pecho, es decir, angina, síncopes o pérdida de conocimiento, o datos de insuficiencia cardíaca, de bajo gasto cardíaco. Eso nos debe poner en la idea de que ese paciente, que además se acompaña de un soplo importante a nivel de la válvula aórtica, tiene ese grado de estenosis. Luego, las dos pruebas fundamentales era el electro y por encima todavía del electrocardiograma, el ecocardiograma, que ya lo estuvimos comentando. La siguiente imagen se ve un electro muy típico de estenosis aórtica, no patognomónico total, porque por ejemplo en una hipertensión arterial muy mal controlada también se ven datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, como se ve aquí, y ese descenso del ST que habla de la sobrecarga sistólica o de poscarga o de presión que tiene esa válvula aórtica estenosada. Pero bueno, como he dicho, la prueba que no discute nadie es el ecocardiograma. Vamos a ver algunas imágenes. Esto es un ecocardiograma bidimensional tomado en el plano paraesternal corto, donde se ve como la válvula aórtica está cortada de forma transversal, es trivalva y está muy calcificada. En el siguiente la siguiente imagen del ecocardiograma se ve en el modo M cómo se toman las medidas tanto de la raíz aórtica como de la aurícula izquierda, y la raíz aórtica se ve como está muy blanco. Todo lo que ven ustedes blanco suele ser calcio. En cambio, cuando lo ven negro es sangre, es la sangre que está dentro de la aurícula izquierda, pero aquí lo importante es la raíz aórtica, lo que es la misma válvula aórtica, como se ve que está muy calcificada en esos tonos blancos. En la siguiente imagen, aquí vemos una imagen de otro ecocardiograma. En la parte izquierda de la imagen se ve un ecocardiograma bidimensional en el eje apical de 4 o 5 cámaras, donde se ve que hay hipertrofia del tabique interventricular y donde está la flechita es donde está la válvula aórtica que se ve calcificada. Y en el lado derecho la imagen Doppler. Doppler es una técnica que nos permite calcular la velocidad, los gradientes y con otro tipo de medidas exactamente el área valvular aórtica, que es la que al final, con la que tomamos la decisión de llevar al paciente a cirugía. O a TAVI. Ahora comentaremos exactamente qué consisten estas alternativas de tratamiento que tenemos. Lo que es importante es que la gente sepa que ante una sintomatología como la que hemos contado, presión en el pecho, síncope o datos de insuficiencia cardíaca como fatiga o dificultad respiratoria para hacer esfuerzos, hay que consultar al médico. Si se detecta un soplo en la válvula aórtica, cualquiera de los puntos del tórax, hay que derivarlo a cardiología y hay que hacer esta serie de pruebas. Y luego, a raíz de ahí se tomarán decisiones más o menos agresivas, como por ejemplo es el llevar al paciente a una cirugía cardíaca. Pasamos al tratamiento, porque para esto, escúchenme, no hay tratamiento farmacológico, no hay medidas espectaculares. El tratamiento sí o sí es pasar por un quirófano o por una sala de hemodinámica para que cirugía cardíaca o cardiólogos hemodinamistas puedan tratarlo. El tratamiento quirúrgico consiste en sustituir la válvula aórtica, evidentemente con una esternotomía. Hay que abrir el tórax. Evidentemente es una prueba, es una técnica agresiva e invasiva, como veremos más adelante, y quitar la válvula que está estenosada, que está obstruida, tremendamente calcificada, por una prótesis que pueden ser de dos tipos, biológicas o mecánicas o metálicas.
y el abordaje percutáneo se deja para otra serie de casos que ahora comentaremos despacio, y se trata de hacerlo a través de un cateterismo, es decir, a través de una arteria femoral. Se pasan catéteres que llegan hasta el corazón, como por ejemplo sucede para tratar las estenosis de las arterias coronarias, que ya lo comentamos alguna vez, se hace con stents, y aquí lo que se hace es con una TAVI, que es una válvula transcatéter que se coloca gracias a un cateterismo, y ahora veremos el modelo para que ustedes se familiaricen un poquito con ellos. Pasamos a la siguiente. Bien, prótesis biológicas, pues tienen una serie de ventajas y una serie de inconvenientes, como todo en la vida. Es decir, por ejemplo, las prótesis biológicas, una de las ventajas que tiene es que no hay que tomar anticoagulantes, no hay que tomar Sintrón o derivados o similares al Sintrón. Y tiene indicaciones, pues claro, cuando estamos hablando de profesiones o gente que hace deportes de riesgo, porque no necesitan tomar el Sintrón. Mujeres jóvenes que desean ser madres, evidentemente durante un embarazo el tratamiento con Sintrón sería tremendamente problemático, tendríamos que estar poniendo heparina durante los 9 meses, con las consecuencias que eso tendría, y la ventaja es que van mejor en pacientes mayores de 70 años, porque el inconveniente es la durabilidad que tiene este tipo de prótesis biológicas. Se fabrican de material muy similar a los tejidos humanos, como es el pericardio bovino o el pericardio porcino, y a partir de ahí pues se pueden calcificar exactamente igual que las válvulas nativas que todos nosotros tenemos. Pero claro, se calcifican en los siguientes 10-15 años, esto es algo aproximado. Hay quien no se calcifica casi nunca y tardan hasta 18 y 20 años en dar problemas, hay quien se calcifica a los 6, 7, 8 años. Pero el término que está establecido es de aproximadamente 10 o 15 años. Esta es la imagen de una prótesis biológica, como ven no tiene ningún tipo de material metálico, como ven, bueno, pues es bastante similar, el anillo que tienen es el que se cose al anillo de la válvula, y estas prótesis, bueno, pues se ponen, es obligatorio hacer una esternotomía y operar a corazón abierto. Pasamos a lo que son las prótesis metálicas. Las prótesis metálicas tienen igual sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas es que son para el resto de la vida, da igual que lo pongamos a los 20 años que a los 60. Son prótesis que en principio, si no se infectan y el paciente toma de la forma adecuada y está bien controlada la anticoagulación, no tienen por qué darle problemas. Incluso hay tasas de supervivencia de hasta 50 años. Es muy raro que se rompan o que se calcifiquen o que se infecten. Indicaciones, pues en menores de 60-70 años, por las razones que hemos dicho, tienen una durabilidad mucho mayor que las biológicas, o bien cuando una prótesis biológica ya ha fracasado, no tiene chiste volver a poner otra biológica y vamos a la metálica. Inconvenientes, pues es obligatorio el tomar anticoagulantes de por vida. ¿Por qué? Pues porque hay medicamentos, algunos de ustedes habrán dicho, me dan un anticoagulante y no es el Sintrón. Sí, pero eso es para la fibrilación auricular u otro tipo de arritmias, incluso para la tromboembolia pulmonar, pero no para las prótesis metálicas. Las prótesis metálicas con ese tipo de productos, con ese tipo de fármacos, se trombosan y hay que reintervenir al paciente. En cambio con el Sintrón eso no sucede. Esta es una imagen de una prótesis mecánica, esta es. Fíjense cómo tiene un anillo en el que va a montar, que alrededor hay un tejido que parece plástico, que parece tela, que es el que se cose al anillo de la válvula que había antes y que hemos quitado, y tiene 2 discos que abren y cierran perfectamente en sístole o en diástole. En sístole abren, con lo cual el ventrículo puede expulsar sangre, y cuando llega a la diástole, que el ventrículo se tiene que relajar, ese flujo de sangre que iba a regresar hacia el ventrículo izquierdo tapa esa válvula, tapa esos dos discos, con lo cual funciona perfectamente. Las hay de 2 discos, las hay de 1, pero hoy por hoy, antiguamente eran las que estaban enjauladas o de bola, eso ya no se utiliza, pero esta es la que más se utiliza hoy en día, y les puedo decir que, por ejemplo, en Albacete, pues el doctor Aldamiz, el equipo de cirugía cardíaca del Hospital Quirón Salud, pone aproximadamente unas 200, 150, 200 todos los años. Pasamos, por último, para hablar de las prótesis percutáneas o TAVIs. Bien, la ventaja, pues es un procedimiento semi-invasivo, es decir, hay que hacer un cateterismo, pero no hay que abrirle el pecho al paciente. No precisan de ninguna esternotomía y la recuperación es más corta y aparentemente más sencilla. Están claramente indicadas en aquellos pacientes que no superarían una cirugía cardíaca por razones de edad muy avanzada o comorbilidades. No tendría chiste operar a corazón abierto a una persona de 78 o 80 años que sabemos que su expectativa de vida no es tan larga como una de 50, y si además tiene una patología que compromete su expectativa de vida, pues hombre, no le vamos a hacer encima una cirugía cardíaca. Y bien, bueno, aquellos pacientes que no quieren someterse a una cirugía cardíaca es una alternativa, pero tiene inconvenientes, y es que los resultados a medio o largo plazo son inferiores al de la cirugía cardíaca.
Por otro lado, necesitan la colocación de un marcapasos definitivo en hasta el 25-30% de los pacientes sometidos a esta técnica. Tienen mayor dificultad en episodios posteriores para acceder a las arterias coronarias, porque es tal el tamaño del ataví que a veces no permite que se pueda acceder a las arterias coronarias. Si en un hipotético caso, 6 meses o 2 años después, el paciente necesitará otro cateterismo y la colocación de un stent en las arterias coronarias. Y la disparidad de costes, bueno, más que evidente, o sea, un ataví normal viene costando aproximadamente unos 40.000 euros, una cirugía cardíaca a corazón abierto entre unos 12, 15, 18.000 euros. Entonces, hombre, es un aspecto significativo porque, bueno, en una sociedad, o mejor dicho, una sociedad con una medicina socializada, se trata de que si se pueden abaratar costes, mejor. Claro, mucha gente se le dice, oiga, ¿qué prefiere usted? ¿Que le abramos el pecho y le pongamos una prótesis con una cirugía cardíaca a corazón abierto? ¿O prefiere que lo hagamos por la femoral y se le hace, pues bueno, medio sedado y tal? Claro, evidentemente la gente elige lo menos agresivo, lo menos invasivo, pero tienen que saber que los resultados no son los mismos, dejemos el dinero aparte, los resultados no son los mismos y las complicaciones como la necesidad de los marcapasos tampoco. Aquí vemos una prótesis percutánea, como ven es como una especie de muelle, como un stent, igual, similares pero con un tamaño mucho mayor a los que se colocan en las arterias coronarias. Y esto entra plegado, desde fuera se infla con un globo a presión, que es lo que lo expande y desplaza el calcio hacia las paredes de la válvula, con lo cual se restablece el flujo sanguíneo. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que yo quería que ustedes supieran de la estenosis aórtica. He intentado ser lo más didáctico posible y lo más, si no ameno, por lo menos que me entendieran para que la gente sepa de lo que estamos hablando, pero fundamental siempre, ante ese tipo de síntomas, consultar a su médico de cabecera. Si él detecta un soplo, que es, vamos, ineludible, lo trasladarán a los cardiólogos y seremos los cardiólogos los que con las técnicas adecuadas haremos el diagnóstico definitivo y a partir de ese tomarán las decisiones adecuadas. Bueno, pues muchas gracias también por darnos estos consejos y sobre todo pues por ilustrarnos, ¿no?, este tipo de situaciones. Para todos aquellos que nos estén viendo en casa y bueno, pues les interese más el tema de la estenosis aórtica, pues sepan que pueden buscar el anterior programa a este, el del mes de octubre, y bueno, pues tendrán una didáctica completa acerca de la estenosis aórtica. Así que vamos de esta faceta de como cardiólogo, doctor, a la faceta de concejal, porque esta mañana hemos tenido sesión plenaria en el Ayuntamiento de Albacete, la correspondiente a este mes de octubre, y bueno, pues entre otras cosas, antes de pasar a las mociones, que siempre es lo que nos suscita pues más debate o más análisis, y después pues ha habido una serie de compromisos por parte del Ayuntamiento. En este caso, punto número 15, decían, compromiso previo del Ayuntamiento de Albacete al acta de depósito de material aéreo del Ejército del Aire y del Espacio. Salía adelante, no sin antes pues alguna disputa dentro de la sesión plenaria. Bueno, es inevitable que haya disparidad en la forma de pensar o de opinar. Este es un proyecto que se comenzó hace ya unos 4 años, por lo que se ha comentado, que consistía en una especie de homenaje al Ejército del Aire y Aeroespacial, por parte del Ayuntamiento, por parte de la entidad, de la Casa Consistorial. Y la idea era colocar un aparato de aviación militar, que era exactamente un Mirage del modelo 3, en una plataforma, en un cruce de caminos, en una rotonda, no me sale la palabra, ¿no? En una rotonda. Y bueno, pues al final esto se pensaba hacer donde estaba el monumento este cerca de los Caballos, en la calle, que es la Circunvalación, esquina con la avenida de los Toreros. ¿Julio Carrilero? No, la esquina, lo que es Circunvalación con la avenida de los Toreros. Vale. Para ubicar a todo el mundo, que sepa un poco muy cerca de la fiesta del árbol. Al final, por razones técnicas, pues claro, este aparato pesa y necesita abajo un bloque de hormigón que lo sustente. Pues se decidió que se iba a cambiar de sitio y se iba a poner muy cerca del estadio José Copete, donde acaba prácticamente la avenida de España. Bueno, no se trata de un guiño al Ejército del Aire, se trata de un respeto y de una consideración a una entidad. El ALA 14 ha cumplido sus 50 años, como todos ustedes saben,
Y hombre, yo creo que esta ciudad le debe bastante a los militares, al Ejército del Aire en particular, porque es el que está aquí en mayor proporción, y nos parecía algo que además era, bueno, pues incluso bonito, incluso un punto para que la gente se acercara y lo viera, ¿no? Todos estamos de acuerdo, como he dicho, esto se empezó a ver con el anterior coronel, se ha consumado ahora con el actual y se va a hacer en los siguientes meses. Pero bueno, la concejal de Unidas Podemos considera que no, considera que esto es un alarde militarista, belicista, aparatos de guerra. Bueno, a veces los comunistas, cuando les gusta empezar guerras contra Ucrania, no piensan esto. Y cuando bombardean un hospital materno-infantil en el que hay mujeres dando a luz, tampoco se acuerdan de esto, ¿no? Yo creo que el Ejército cumple su función, el Ejército es una de las instituciones más veneradas, no he dicho respetada, venerada que hay en España, y el resto de grupos políticos con sentido común pues hemos votado a favor. Bueno, pues también dentro del orden del día otro punto en el que en este caso había cierta unanimidad, excepto el grupo municipal de Vox, era la propuesta de concesión de subvención directa a la organización sindical a comisiones obreras. Bueno, este fue uno de los motivos por los que nosotros tuvimos la discrepancia con el partido para que luego nos desafiliaran, porque fue una de las cosas en las que apoyamos los presupuestos del ayuntamiento en el año 2024. La subvención que se hace a los sindicatos, creo recordar que era de unos 4 o 5 mil euros. Nosotros entendemos que no vamos a cabrear o a enfadar o a molestar a nadie por 4 o 5 mil euros cuando hablamos de un presupuesto de 211 millones de euros al año. Vox sigue en su teoría de que cero para los sindicatos. No entiendo por qué luego el dinero que sobra del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, el señor David Moreno se lo entrega al partido. No lo entiendo. Si los señores de Vox en la actualidad consideran que los sindicatos no deben recibir ningún tipo de subvención, no sabemos por qué su partido político sí. Entonces, bueno, quitado el voto en contra de las concejales de Vox en este ayuntamiento, los demás hemos dicho que sí, y ella ha salido adelante. Bueno, pues vamos al apartado de las mociones. En esta ocasión, hoy empezaba la sesión plenaria en esta parte de mociones el Grupo Municipal Socialista y, bueno, pues proponía en moción iniciar la modificación del actual reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de Albacete. Una propuesta que ha salido adelante por unanimidad, ¿no es así? Sí, en principio cuando una normativa está obsoleta o está totalmente caducada, pues hombre, viene bien volver a saber o volver a poner de todos en común cuáles son los motivos para una persona darle la concesión de una medalla, hacerle una estatua, y bueno, sinceramente no le veíamos mayor problema a esto, porque sí que es cierto que se va a hacer de forma con participación ciudadana, todos los grupos políticos, con los asesores adecuados y con los técnicos del ayuntamiento adecuado. Nos parecía adecuada y nosotros, aunque sea del Partido Socialista, ya saben que nosotros si tenemos que apoyar algo que sea bueno para la ciudad lo vamos a seguir haciendo, sea el PP, sea el PSOE o sea quien sea. Y efectivamente ha salido adelante por unanimidad. También salía adelante, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, pues iniciar la elaboración de un nuevo plan de movilidad sostenible. En este caso había acuerdo de gran parte del Pleno del Ayuntamiento, a excepción de nuevo del Grupo Municipal Vox. Vamos a ver, los planes de movilidad urbana son una serie de instrumentos, una serie de herramientas que el Ayuntamiento pone en marcha para que la ciudad sea más accesible para todos. Ya no solamente para la gente que tiene una discapacidad, sino para buscar zonas donde se pueda aparcar mejor o de forma más fácil o incluso de forma más barata. Bueno, estábamos todos de acuerdo en esto, menos Vox. Vox considera que esto es Agenda 2030, que es el concepto de la sostenibilidad. No, yo creo que esto no es cuestión de si la ciudad es sostenible, no es sostenible, es progresista, no es progresista, creo que son términos vagos que al final no dan absolutamente ninguna riqueza a la ciudad como sí. Y sí creo que todo lo que sea hacer que la ciudad sea lo más grata, lo más caminable posible, será mejor para todos.
cuantos menos coches se tengan que mover, yo entiendo que será mejor para todos. Y ustedes saben que yo no tengo nada de ecologista, yo respeto el medio ambiente, pero no voy con ninguna pancarta de que haya venido a descubrir el cielo ni el sol. Ha salido adelante con todos a favor, menos Vox, que bueno, que una vez más, pues por su ideario en contra de la Agenda 2030, pues ha decidido que tenía que votar en contra. Bueno, pues en un pleno en el que Vox estaba poniendo un poco la nota discordante, aquí sí en la siguiente propuesta del Grupo Municipal de Unidas Podemos proponían la creación de salas de lactancia en el ayuntamiento, así como en edificios públicos, y en esta ocasión pues ha salido adelante por unanimidad, si no me equivoco. Así es. Bueno, es una cosa que demanda la sociedad. Hay cosas que yo entiendo que no demanda la sociedad y se le han concedido de forma, a mi juicio, en mi opinión, en mi modesta y triste opinión, errónea. Por ejemplo, yo, por mucho que se quiera hablar de la cohabitación entre el trabajo y la familia, por ejemplo, yo no entiendo que una pareja tenga un hijo y la mamá tome 19 semanas de baja laboral y el papá otras 19. Hombre, yo entiendo, si es cierto, que los varones ponemos la semillita, como se dice vulgarmente, pero de ahí a luego estar 4 meses sin trabajar para atender a un niño o a una niña que lo que más necesita es a su madre, y que el papá puede disfrutarlo cuando salga del trabajo por la tarde, o si tiene turno de tarde por la mañana. Yo creo que eso es llevar las cosas demasiado lejos. Eso está aprobado, y lo que yo entiendo es que esa mamá es la que tenía que estar, no las 19 y 19 de las 38 semanas de baja maternal, tendría que estar 2 años, como pasa en los países nórdicos. Y eso sí hablaría de conciliación laboral, maternal y familiar. Que evidentemente un padre es importante en la vida, evidentemente, igual que una madre, pero no es lo mismo las necesidades que tiene un bebé recién nacido que cuando ese niño o niña tienen 8 o 14 años. Pero dicho eso, que es mi opinión, lo de las salas de lactancia, pues hombre, nos ha parecido algo razonable. Y bueno, gracias a Dios, la mayoría, todos, por unanimidad se ha hecho. Tengo que destacar aquí que me ha llamado mucho la atención, pues hombre, cuando la persona que encargaba de contestar esta moción por parte del Grupo Municipal Socialista, la señora García Victoria, que por cierto es la delegada provincial de Sanidad, ha dicho que hace unos años, en la década de los 70, de los 80, el capitalismo aparentemente podría haber sido el responsable de que disminuyeran las tasas de lactancia materna. Me parece una barbaridad. Es cierto que a partir de los años 70 o 80 muchas mujeres se incorporan al mercado laboral, cosa que no sucedía antes. Pero entonces no es el capitalismo. Es que simplemente son el estrés, las prisas, las circunstancias, el necesitar 2 sueldos cuando antes con uno se vivía perfectamente, se compraba un piso con una hipoteca o con letras durante 10 años y ahora ni con 30, incluso con 2 sueldos en la casa. Pero hablar de capitalismo como para justificar esto me parece una barbaridad. Simplemente es un comentario que yo quería hacer, me parece que el comentario que ha hecho la señora García Victoria estaba fuera de lugar y por supuesto no es acorde a la realidad ni de los años 70 ni de los años 80. Bien, pues vamos con el turno. En esta ocasión continuaba el Grupo Municipal de Unidas Podemos y sí que hacían referencia al 50 aniversario, decían, del abandono del pueblo saharaui. Esta moción ha sido también aprobada con los votos del Partido Popular, de Unidas Podemos y del Partido Socialista. Bueno, vamos a ver. Se ha achacado aquí por parte de Unidas Podemos, cuando presenta esta moción, el abandono que se hizo del Sahara. Es que las cosas tienen que tener su contexto. Vamos a ver. El año 75, ya sé que no les gusta la palabra generalísimo, pero les guste o no les guste, es el que gobernaba entonces en España con su dictadura. En el año 75 Franco está agonizando, está muy enfermo, está muy limitado y tiene válidos alrededor que aparentemente para mucha gente no eran tan válidos. Pero uno de ellos, que no se confunda nadie, era el rey Juan Carlos. Y cuando se toma la decisión de abandonar aquello, abandonar el Sahara, pues evidentemente Marruecos se frota las manos y dice, claro, Marruecos con España no tontea, y menos en aquella época. Ahora se permite hasta coger la isla de Perejil, aunque luego tengamos que echarlos a tortazos. Pero en aquella época no tonteaba, entonces lo mejor que podía pasar es que el ejército español para Marruecos se alejara. Pero el problema radica en que hay muchas resoluciones de Naciones Unidas donde hablan de los derechos del pueblo saharaui y nadie las cumple. Pero si hace 3 años, en el 2022, el galgo de Paiporta
Pedro Sánchez estaba de acuerdo en que fuera Marruecos el único que gestionara el tema ese. Hombre, y que me traiga esta moción del pueblo saharaui y del Sahara la señora de Unidas Podemos a un ayuntamiento como el de Albacete, porque me trae lo de las salas de lactancia y me parece razonable, adecuado, coherente y en el sitio adecuado. Pero esto, pero que tenemos que ver los concejales del Ayuntamiento de Albacete con la política exterior y el posicionamiento erróneo o no de España durante esos últimos 50 años. Vamos, a mi juicio inadmisible. Y bueno, no sé si es que el Partido Popular, pues a veces ya saben lo que yo les digo, yo los aprecio mucho, a algunos incluso les parece mal que yo me lleve bien con algunos concejales, incluso con el alcalde, pero pues a veces pecar un poquito pues, de maricomplejines, y bueno, pues como ha sido el señor Sánchez el que lo fastidió más todavía en el año 2022, pues vamos a tirarles también, ¿no? Y se posicionan del lado del Partido Unidas Podemos. Vox aquí se ha mantenido en contra y nosotros también, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues vamos a la última moción de la sesión de esta mañana, en este caso por parte del Grupo Municipal de Vox, y decían para evitar el comercio ambulante irregular en la vía pública. En este caso, aprobada. Votos a favor del Partido Popular, de Vox y de los no adscritos. En contra, pues lo pueden imaginar, Unidas Podemos y el Partido Socialista. A ver, el comercio irregular, lo suyo es que no existiera, que es inevitable y que en mayor o menor grado existe en todas las ciudades, pues lo he dicho al principio, es inevitable. Pero esto debe desaparecer porque es una competencia desleal, porque no pagan impuestos, porque se colocan donde les da la gana, porque estorban en la vía pública, porque no crean puestos de trabajo, porque al final lo que hacen es fastidiar al comercio legal, que sí que es legal. Claro, ¿quién va a votar en contra de esto? Pues los que han defendido lo de papeles para todos, los socialistas y los comunistas. Y ahora el problema se lo endosan al comercio local, a la seguridad en nuestras calles y a la tranquilidad. Claro, evidentemente, aquí el Partido Popular, Vox y nosotros, que entendemos que la inmigración tiene que ser legal, ya no solo regular, debe ser legal. Pues evidentemente esto es una actividad comercial ilícita y como tal debe ser perseguida. Bueno, pues así podemos decir, culminaba el pleno del mes de octubre en el Ayuntamiento de Albacete, con esos compromisos también adquiridos incluso de forma unánime esta mañana. Y José Ramón, si le parece, hablamos de política nacional, bueno, de actualidad, mejor dicho, porque bueno, esta semana se cumplía un trágico aniversario, el primer aniversario de esa tremenda dana que nos dejaba centenares de fallecidos en la Comunidad Valenciana, 6 vecinos en la vecina Letur, valga la redundancia, y como protagonistas, no sé si de forma adecuada o no, lógicamente, pues teníamos también a nuestros líderes políticos, en este caso Pedro Sánchez, Mazón, acaparaban las miradas en el día de ayer. Vamos a ver, las mayores responsabilidades, ya otra cosa es que se diriman luego en sede judicial o no, pero evidentemente el señor Mazón tiene una responsabilidad. Evidentemente el Gobierno central también, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Serán los responsables judiciales, o lo que es mejor, los votantes, los que pongan en su sitio a cada uno en su momento. Yo creo que por insultar a la gente, mira, le voy a comentar una cosa que pasó en esta feria. Hubo un día que Núñez Feijóo estaba en el palco con la gente suya del Partido Popular, y hubo gente que empezó a insultar a Pedro Sánchez con la comidilla Pedro Sánchez, hijo de... Bueno, a mí por supuesto eso no me parece bien, pero me llamó la atención de que la concejal del Partido Popular, Lara, que es una persona muy educada, que es una señora, lo que hizo fue dirigirse a toda la gente que podía verla, porque claro, automáticamente todo el mundo miraba a ver si Feijóo también lo decía. Evidentemente Feijóo es un señor bastante más educado que otros. No puedo por menos que recordar a la papisa de Albacete, que le dijo cobarde en el camerino de la Virgen de los Llanos en la feria del año pasado, que tenemos buena memoria. Tenemos buena memoria, doña Paloma. Pero bueno, Lara, concejal del Partido Popular, pidió a la gente que por favor se callaran. Eso es educación y respeto. Porque podemos pensar que el galgo de Paiporta es el mayor cobarde que ha conocido España, que salió de allí por pies y se parapetó detrás de los reyes de España, cosa que también hizo ayer.
entiendo que ni hay que insultarlo a él ni hay que insultar a Mazón. Se dirimirán las responsabilidades judiciales, penales, si es que las hubiere, y evidentemente políticas cuando se vaya a votar. Lo que pasa es que la gente debería tener un poquito más de memoria, a mi juicio, porque verdaderamente si Mazón hizo cuando menos una irresponsabilidad aparente, pues no quiero ni pensar la que hizo el gobierno de España con el COVID. Les tengo que recordar que hay 150.000 muertos encima de la mesa y 8 millones de infectados, cuando apenas íbamos a tener 3 o 4 casos de forma esporádica. Entonces es muy fácil echar la culpa a los demás y ver el vaso medio lleno cuando seguramente está medio vacío. No creo que haya que insultar a nadie. Creo que ayer era un día pues para recordar a esas víctimas, un día de dolor, un día de fracaso, porque fue un fracaso, fue un desastre, fue una pena. Como se han manejado, por desgracia, otra serie de problemas naturales, como pasó, por ejemplo, con el volcán de La Palma. Pero, repito, yo creo que las responsabilidades se verán en su momento. Ayer era un día para el dolor. Yo creo que muy triste, y pues lo único que nos queda es rezar a los que seguimos siendo católicos para que esto no vuelva a suceder. Y bueno, después de esto yo tengo que hacerle un homenaje al galgo de Paiporta, porque como le gusta tanto la memoria democrática, pues hay una imagen de un señor al que asesinaron, a don José Antonio Primo de Rivera, asesinado por la República en la prisión de Alicante. Este señor, que era el líder de Falange Española de la Jons y que no había matado a nadie, que es que ni siquiera se había posicionado todavía con el golpe de Estado del Generalísimo, recibió la descarga en las piernas, no le tiraron al corazón ni a la cabeza, lo querían primero en el suelo revolcándose de dolor. El héroe cayó al suelo y gritó «¡Viva España!». Si queremos memoria, todos. Esto no es apología del falangismo ni del franquismo, esto es historia, esto es un dato concreto, contrastado y veraz. ¿Quería usted, señor Sánchez, que en el 50 aniversario de la muerte de Franco tuviéramos palabras para él o recordatorios? Pues le vamos a ayudar desde nuestra triste y pobre opinión. Pues José Ramón Conesa, nos quedamos sin tiempo, llegamos al final, hemos hecho un repaso a lo sucedido en la sesión plenaria de esta mañana, a la actualidad que acontece a nivel nacional y bueno, pues esos tips, esas claves para conocer la estenosis aórtica. Muchas gracias. Espero y que nos vemos el mes que viene, ¿no? Sí, espero que haya sido de su utilidad, que les haya agradado. Gracias como siempre por dejarnos entrar a sus hogares a estas horas, gracias a esta cadena que es la única que nos da algo de visibilidad y como siempre les digo, Dios, patria y justicia. Buenas noches.